Sean bienvenidos a un viaje más de camino al terror. Historias de suspenso y terror, de ficción y de la vida real. Si tienes alguna historia, compártela al correo decaminoalterror@gmail.com y síguenos para más contenido. Comenzamos. Hola a todos. Me encontré con este grupo por casualidad y pensé en compartir mi historia, ya que mucha gente no me cree y me gusta contarla para poder desahogarme. A mis 23, durante un año viví en un apartamento embrujado. De hecho, la propietaria me confirmó que estaba embrujado cuando firmé el contrato de alquiler, pero en realidad no le presté atención porque no creía en fantasmas. Cuando fui a visitar el apartamento, fuimos al sótano donde estaba el lavadero y nos miramos porque parecía que alguien caminaba detrás de nosotros y escuchamos algunos pasos. Ella se volvió hacia mí y me dijo: ¿escuchaste eso? A lo que le respondí en broma: tal vez sean uno de tus fantasmas. Ella me miró con cara de pocos amigos y me confirmó que este lugar estaba embrujado. En ese momento no creí en fantasmas, así que pensé, ya firmé el contrato, así que, ¿qué demonios? Y nunca supimos qué eran esas pisadas y por qué parecía que alguien nos seguía. Avancemos rápidamente hasta el día en que me mudé. Creo que es importante señalar que se trataba de un antiguo edificio de Nueva Inglaterra que tuvo muchos usos desde su concepción en la década de 1900, incluida un hospital en algún momento. No me molesté en buscar nada de esto hasta que me mudé. Desde la primera semana, todas las noches a las 3 de la madrugada sonaba como si un hombre corpulento se embistiera contra la puerta de mi entrada. Todas las noches a las 3 a.m. en punto. Al principio esto me asustó. Luego, cuando me di cuenta de que era algo que pasaba todas las noches y no pasaba nada más que el portazo, pensé que alguien se estaba metiendo conmigo o que no me quería en el apartamento. Entonces, después de 2 semanas de que esto sucediera una y otra vez, me quedé despierta y esperé en la puerta para poder mirar por la mirilla y ver quién era ese hijo de p***. También tenía un bate por si acaso, pero lo importante es que nunca me sentí amenazada aquí. Incluso con los golpes tenía la sensación de que estaba completamente a salvo. Así que me quedé despierta hasta que llegaron las 3 de la madrugada. Me asomé por la mirilla tratando de ver quién me estaba molestando todas las noches. También es importante decir que estuviera en un segundo piso y que era un edificio viejo que crujía y podía escuchar a todos caminando de un lado a otro por el pasillo y las escaleras. Como cuando alguien entraba al pasillo, podía escuchar todo el camino hasta que llegaba a mi puerta. Sin embargo, nunca escuché pasos con esto. Así que, de todos modos, esperé despierta hasta que llegó la hora. No pasó nada y pensé, ¿qué demonios? Otra vez me asomé por la mirilla y no vi ni escuché absolutamente nada. Entonces, después de 5 minutos esperando, me di por vencida y me fui. No bromeo, me alejé tan solo 3 pasos de la puerta y el portazo nuevamente. Suena como si un hombre en carrera se hubiera estrellado contra mi puerta de metal una vez. Corrí y me asomé por la mirilla nuevamente y no había absolutamente nadie. Después de eso me di por vencida y simplemente lo acepté. Una vez más, nunca me sentí amenazada más allá de los primeros días. Al menos allí no era amenazante, pues creo que había múltiples fantasmas. Ya llegaremos a eso. Sucedió todas las noches durante un año entero. Yo normalmente logré dormir durante todo este mismo tiempo, aunque creo que me despertaba a las 3 de la mañana todas las noches justo después de que esto sucediera. De todos modos, vivo mi vida y nunca vi nada. No estoy mucho en casa durante la mitad del año, porque estoy en el trabajo o fuera. Luego llegó la pandemia y todos nos mudamos a trabajar de manera remota.
Entonces comencé a pasar mucho más tiempo en casa y noté varias cosas. No bebo, no fumo ni camino dormida. Algunas noches me iba a la cama y me despertaba, y todas las puertas y cajones de los gabinetes en la cocina estaban abiertos de par en par. Definitivamente nunca hice eso y apenas cocinaba en ese momento. Así que nunca estaba en la cocina. Esto fue antes de que las cámaras de seguridad fueran normales en tu casa. De lo contrario, habría puesto algunas. Ahora, mientras tanto, nunca lavo la ropa porque cuando bajo al sótano siento miedo. Mucho, mucho miedo. No como cuando estoy arriba en mi apartamento y me siento indiferente. Nunca podía lavar la ropa porque me sentía muy mal al ponerme de espaldas a la puerta para cargar la ropa y sentía que alguien me estaba mirando y que estaba a punto de acercarse y tocarme la espalda. Sinceramente, creo que tuve una visión en la que rápidamente miré a la puerta y vi a un hombre rubio de aspecto enfermizo parado en el umbral con un mono en el hombro. Cuando miré al otro lado ya se había ido. Recuerdo que ahí fue donde firmé el contrato de alquiler al principio, sin mencionar que tenías que atravesar la sala de calderas y el cuarto de las bicicletas vacío en el sótano con bicicletas viejas para poder llegar al lavadero. Y juro que a veces, cuando caminaba entre las bicicletas en el sótano, veía ruedas pinchadas viejas girando por sí solas. De todos modos, apenas bajo allí porque no lo soporto y me siento muy débil. Y terminé ir a lavar mi ropa en la casa de mis padres a unos 30 minutos de distancia por la sensación que tenía. Pero también una vez bajé y la ropa mojada de todos estaba esparcida por todo el piso con todas las lavadoras abiertas de par en par. Podría haber sido un vecino loco, pero no lo parecía. Siempre me sentía amenazada. Eso y la visión para mí fueron más que suficientes. Todos teníamos este espacio de trasteos que venía con nuestras unidades, con nuestras propias cerraduras que también compramos para el sótano. Un día vino la policía porque alguien entró en todo nuestro trasteo, pero lo extraño fue que todas las cerraduras estaban abiertas, no las habían forzado ni roto, casi como si todas se hubiesen abierto a la vez, y todos teníamos diferentes cerraduras compradas en diferentes momentos. Y lo más extraño fue que no nos robaron nada. La policía estaba desconcertada. Paso mucho más tiempo en casa y noto que las cosas son un poco extrañas. Como que mi televisor se enciende y se apaga todo el tiempo durante el día al azar. Cambié las baterías del control remoto y cambié el control remoto en sí y nada. Para tener en cuenta, todavía tengo el mismo televisor y nunca ha hecho eso desde entonces. Las cosas comienzan a desaparecer. Pierdo joyas y las encuentro en lugares extraños, como un collar que hace meses perdí y lo encontré después en el horno, que obviamente yo no lo puse allí, pero nunca me molestó. Honestamente, dormí muy bien en mi unidad, pero de nuevo, no podía ir al sótano. Literalmente me sentía mal, pero me sentí muy seguro en mi departamento curiosamente. Entonces comencé a salir con alguien y comenzamos a distanciarnos socialmente juntos. Recuerden que había llegado la pandemia y con ello él se quedaba a dormir en mi casa. Empezó a decirme cosas que nunca había notado antes. Tenía el sueño mucho más ligero que yo. Entonces me dijo que cuando me quedaba dormida, él se despertaba alrededor de las 3 de la madrugada y veía cosas en mi mesa de café movidas de un lado a otro, como si empujaran lentamente de un lado al otro mis velas y mis cosas. Tengo déficit de atención y soy bastante desordenada, así que lo atribuía a mi propia culpa, pero siempre me preguntaba si las cosas estarían en lugares diferentes cuando me despertaba por la mañana. Así que era bueno saber que no estaba loca. Una vez me dijo que mi tocadiscos que estaba en mi piso se desconectó, hizo clic, se encendió, se colocó el pin y el disco comenzó a girar sin sonido. Se negó a quedarse nuevamente después de eso, obviamente.
y durante todo mi contrato de alquiler también escuché bastante a mi vecino del piso de arriba. Tenían los pasos fuertes yendo y viniendo en la noche, siempre después de las 3 de la madrugada. Lo atribuí a que eran insomnes o tenían un horario extraño. Una vez más, siempre me levantaba a esa hora porque algo me despertaba. Cuando llegó el momento de entregar la unidad y mudarme, mi casera me preguntó si tenía alguna queja antes de irme. Era un lugar familiar, así que vino a despedirse en persona. Le dije bromeando un poco que el inquilino de arriba tenía un pie pesado y un horario de sueño bastante extraño. La mujer me miró confundida y me dijo, pero nadie ha vivido en esa unidad durante 2 años, tiene algunos daños. Es cierto que solo había estado allí el año pasado, nadie había vivido en el piso de arriba. Entonces, ¿de qué eran los pasos que había estado escuchando? Luego me mudé y nunca más he tenido ese tipo de experiencias, pero definitivamente me hizo creer en espíritus, fantasmas y cosas inexplicables. Los sentimientos que tenía en ese momento no los puedo explicar. En ese momento me gustaban los cristales y cosas así, y creo que tenían un papel de protegerme o invitarlos a entrar. La verdad no estoy segura. Sin embargo, fue muy interesante sentir el paralelismo entre las experiencias. Hasta el día de hoy, creo que hay un fantasma malvado, rubio y con un mono en el hombro rondando en el sótano de ese lugar.